Bueno, pues por último vamos a dar entonces paso a Esteban, que creo que nos está siguiendo desde hace un rato. Esteban es un buen amigo de la casa, es el responsable de tecnología pesquera sostenible de ASTI. En la actualidad es asesor de la Administración Pesquera y del propio sector para el desarrollo tecnológico de lo que es la flota pesquera comercial para conseguir una mayor eficiencia, tanto en procesos como en distintas tecnologías. Y también, por supuesto, la parte ambiental tiene una importancia significativa. Esteban tiene una gran experiencia técnica en todo lo que tiene que ver en tecnología, en artes de pesca, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la actividad pesquera, mejorar el desarrollo en general de la flota pesquera. Llevamos varios años trabajando esta organización con ASTI en distintos proyectos. Estoy seguro de que seguiremos colaborando en el futuro. Y te vamos a dar paso, Esteban, para que nos cuentes un poquito los proyectos en los que habéis venido trabajando en estos últimos años, y en particular pues, los proyectos Méndez 2 y Piscis. La presentación de uno de ellos se celebró en la última parte a finales del año pasado. No fue posible tu presencia aquí. Y bueno, hoy te tenemos, aunque sea esto de forma telemática. Cuando quieras, Esteban. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y gracias por la invitación una vez más a participar a un evento como este. Ya siento no poder estar ahí físicamente, pero los tiempos no acompañan, así es que bueno, ya habrá ocasión más adelante de vernos físicamente y de disfrutar de la buena compañía y amistad. Os voy a presentar de una manera muy sintética 3 proyectos, por lo tanto voy a pasar relativamente rápido por los resultados. Espero que la audiencia se quede con una idea de lo que han sido los mismos. Bien, el origen de estos proyectos es la obligación de desembarco y la necesidad del sector de adecuarse a las medidas restrictivas que impone esta regulación, que es muy exigente. Y de alguna manera se trataba de dotarse de herramientas técnicas con las que poder ir afrontando progresivamente pues, todas las limitaciones que imponía esta regulación. Estos proyectos Méndez, que son los que voy a comentar en primer lugar, se han centrado en la flota de arrastre del litoral del Cantábrico y Noroeste. Se ha trabajado con 2 flotas, la de arrastre a la vaca de Opromar y arrastre a la pareja en la OPAO, la Organización de Productores de Ondarroa. En la presentación me voy a centrar exclusivamente en los resultados de Opromar para ir más rápido. Bien, estos 2 proyectos se desarrollaron en los años 2018 y 2019. Son proyectos que han estado financiados con cargo al programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad y fundamentalmente son fondos FEMP, pero que también han contado con una confinanciación de los socios participantes que han sido Opromar, ASTI y OPAO. En primer lugar, decir que la clave de la buena marcha de estos proyectos, en mi opinión, ha sido una muy estrecha colaboración entre el sector pesquero, la administración y el Centro de Investigación ASTI en este caso. Verdaderamente ha habido una muy buena compenetración y una muy buena colaboración entre las partes, y eso ha hecho que en un tiempo récord de proyectos que se desarrollaban en un año con pruebas en la mar se hayan llevado a cabo con éxito, entiendo yo. Esta es una foto de una de las reuniones técnicas que hemos tenido ahí en la sede de Opromar, en las que estaban patrones, armadores, gente de ASTI, yo tomando la fotografía y todo ello capitaneado por Juan Martín, que se le ve ahí en el fondo de la foto.
Bien, los objetivos que tenían los proyectos Mendes, en primer lugar, era realizar un diagnóstico previo de cuál era la problemática ligada a la obligación de desembarco. Esto se ha hecho en base a información sobre descartes de años anteriores a la implantación de la regulación. En segundo lugar, se trataba de diseñar y desarrollar dispositivos selectivos para reducir los niveles de captura no deseada en relación a la obligación de desembarco, comprobar la efectividad de estos dispositivos de pesca selectiva en condiciones de pesca comercial. Y esto es muy importante, porque a nosotros nos interesaba dar con soluciones que tuvieran una aplicabilidad lo más inmediata posible en la pesquería comercial. Entonces, el hecho de hacerlos en buques de pesca comercial era muy importante. Hemos tratado también de evaluar qué implicaciones tendría en el manejo de pescado en el caso de que hubiera cambios importantes en las proporciones de las capturas determinadas por los dispositivos selectivos, eso cómo impactaría en la dinámica del trabajo de manejo a bordo en el parque de pesca en particular. Y por último, hemos realizado evaluaciones económicas de qué impacto podrían tener los cambios en los perfiles de capturas propiciados por los dispositivos selectivos en las empresas pesqueras. En definitiva, los proyectos Mendes trataban de abordar los tres componentes que tiene la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica. Y para ello, pues desde el equipo de ASTI ha habido que implicar a un grupo de personas bastante amplio que ha estado constituido por tecnólogos pesqueros, biólogos, economistas y luego también personas que dentro de la organización están trabajando en el campo de la prevención de riesgos laborales en el ámbito pesquero. ¿De acuerdo? Bien, empiezo por el proyecto Mendes, que se ha centrado en la vaca de fondo. ¿Cuál ha sido la problemática? ¿Cuál era la problemática de la captura no deseada de acuerdo a los perfiles de descartes que tuvo esta flota en el pasado? Para ello hemos trabajado con datos de observadores embarcados en la flota de Opromar. Se embarcaron en el marco del proyecto ISIS, que generosamente ha cedido esos datos para que se pudieran procesar en el proyecto Mendes. Y básicamente esta tabla resume de una manera muy sintética cuál es la problemática de las especies con cuota, que son aquellas en las que se centra la problemática de la obligación de desembarco. Este es el ranking de especies por importancia en peso del descarte. Y lo que vemos es que hay tres especies, jurel, caballa y bacaladilla, que vienen a componer el 78% del descarte de especies con cuota. Si le añadimos el gallo y la merluza, tendríamos el 95% del descarte, y con las otras tres, el carnavalito y las rayas, tendríamos prácticamente la totalidad del descarte que tuvo esta flota entre el año 2014 y 2017, de acuerdo con la foto que nos proporcionaban los datos de los observadores embarcados a bordo. Entonces, un poco con este planteamiento nos centramos lógicamente en las especies que están en lo alto de este ranking, las 5 primeras especies, para trabajar en los proyectos. Bien, en segundo lugar, pues nos planteamos qué podríamos hacer para tratar de minimizar esa captura no deseada de las especies que hemos visto antes. Entonces, es importante mencionar que en el desarrollo de este proyecto, allá por mediados del 2018, surgió una propuesta de reglamento de medidas técnicas europeo en el que se proponía implantar la malla mínima de 100 milímetros en las pesquerías de arrastre del sur de Europa. Esta propuesta causó mucha alarma tanto entre la administración pesquera como entre el propio sector. Pusimos esto en común en las reuniones de trabajo que tuvimos con el sector en Marín, y de alguna manera decidimos, de una manera consensuada, orientar este proyecto Mendes hacia la evaluación del impacto que podría tener la implantación de la malla de 100 en estas pesquerías de arrastre. Y entonces, con esa premisa es con lo que planteamos unas pescas experimentales para realizar esa evaluación, y planteamos este diseño experimental que está esquematizado en
en esta diapositiva y que básicamente fue imponer un doble copo en la red de arrastre, un copo interior, copo de 100 milímetros y un copo externo de 70 milímetros. De esta manera tendríamos para cada lance de pesca experimental la composición de las capturas para un copo de 100 y para un copo de 70 milímetros. Y con este planteamiento pues hicimos la preparación de todo el arte experimental y realizamos una campaña de pesca experimental en el buque que veis en esta foto. Y ahora os voy a dar de manera sintética los resultados principales para las especies principales de la pesquería. En el caso del gallo tenéis en la distribución de tallas la línea azul corresponde a la distribución de tallas con la malla de 70 y en rojo la malla de 100. Lo que detectamos es que en el caso del gallo no había un cambio sustancial en la talla media capturada, que pasaba de 22 centímetros y medio a 24 centímetros con la malla de 100. Y en cuanto al porcentaje de individuos por debajo de talla mínima, que serían lo que es la captura no deseada, se reduciría pasando de 19% con la malla de 70 a 12% con la malla de 100. Todo esto son número de peces. Pero trabajamos también con los datos de peso, que a efectos del sector es lo más relevante, y trabajamos con tasas de captura expresadas como kilos de pescado por hora de lance. Y hicimos la comparativa entre la malla de 100 y la malla de 70 y lo que vimos es que registramos una reducción muy sustancial tanto de la fracción comercializable de la captura, del orden de un 83%, como de la captura no deseada, la no comercializable, que fue del orden de un 90% de reducción. Esto mismo para el caso de la merluza. Vimos que aquí hay un cambio muy importante en la talla media capturada, que pasa de 19 centímetros con la malla de 70 a 42 centímetros. Era algo esperable, por otra parte. Y en consonancia había también una reducción muy importante del porcentaje de individuos por debajo de la talla mínima, la captura no deseada, que pasaba de un 84% con la malla de 70 a un 8% con la malla de 100. Y viendo estos resultados en términos ponderales de tasas de captura, en el caso de la merluza, la fracción comercializable con la malla de 100 se reducía un 2% y la no comercializable, pescado por debajo de talla mínima, prácticamente desaparecía de las capturas con la malla de 100. En el caso del jurel, que es la especie de bycatch más importante en la pesquería, lo que vimos es que no hay un cambio sustancial en la talla media en la captura, pero esto vino propiciado en gran parte porque no tuvimos, durante la época en que se realizaron las pescas, presencia de las fracciones más pequeñas de la población por debajo de 25 centímetros. Y entonces no registramos el efecto que pudiera tener en jureles de talla pequeña en el entorno de la talla mínima de referencia para conservación. En definitiva, pues no vimos prácticamente diferencia en las tallas medias, pero sí, como se aprecia en el tamaño de las distribuciones de tallas, que la de la malla de 100 es bastante más pequeña, sí que se redujo la tasa de captura de la fracción comercializable en un 72%. Conclusiones, en definitiva, que en la fracción de la captura comercializable hay una fuerte reducción del rendimiento de pesca para gallo y jurel y muy pequeña en el caso de merluza. Para otras especies importantes, como el caso del rape, presuponíamos que no podría haber ningún cambio en la medida en que por la morfología de este pez no es esperable que escapara incluso por una malla de 100. En el caso de la captura no deseada, la no comercializable, hay una reducción muy importante tanto de gallo como de merluza, que están pues, en torno al 90 al 100%. Por tanto, la malla de 100 tendría un impacto muy sustancial en los perfiles de capturas en esta pesquería de fondo, como era de presuponer, por otra parte, pero que de alguna manera, como ha comentado antes Pilar Vara, se trata de todas estas informaciones apoyarlas con datos cuantitativos.
En la siguiente parte del trabajo evaluamos qué impacto podría tener estos cambios en las capturas en el manejo de pescado a bordo. Para ello trabajamos caracterizando un poco todo lo que es la dinámica de trabajo a bordo, con movimientos de cajas de pescado, distancias recorridas, pesos movidos, utilizando los cambios en las capturas que habíamos registrado en las pruebas de pesca experimental, y con ello hicimos una estima de lo que podía suponer en carga de trabajo a bordo para las tripulaciones. Y ello lo cuantificamos en términos de consumo metabólico en kilocalorías, en definitiva. Kilocalorías consumidas, esto representa un promedio de las kilocalorías que tendría de consumo un tripulante que trabaja en el parque de pesca a bordo de estos barcos. En esta gráfica representamos 3 escenarios para esta parte del estudio. El de arriba corresponde a un escenario en que no habría obligación de desembarco manteniendo la malla de 70 milímetros, es decir, lo que fue en el pasado. En el escenario de en medio corresponde a la implantación de la obligación de desembarco manteniendo la malla de 70, y abajo es el escenario de obligación de desembarco con la malla de 100. Y entonces, bueno, lo que se aprecia aquí claramente que la implantación de la obligación de desembarco con las obligaciones que tiene de retención de captura a bordo, teniendo en cuenta los niveles de captura no deseada que tiene esta flota, pues supondría un incremento de un 126% del esfuerzo de trabajo asociado a la manipulación de pescado. Y en el caso de que se implantara la malla de 100, esa carga de trabajo se reduciría sustancialmente y vendría a estar en los niveles previos a la implantación de la obligación de desembarco con la malla de 70. Por último, hicimos una evaluación de implicaciones económicas que tendrían estos cambios en las capturas, y para ello pues, los economistas trabajaron con datos proporcionados de empresas por parte de Opromar, datos que han sido manejados con estricta confidencialidad, y con ellos y con los cambios en las capturas que habíamos registrado en las pruebas de pesca experimental, realizaron unas simulaciones de lo que podría ocurrir en la cuenta de resultados de una empresa pesquera tipo de las que están integradas en Opromar. Aquí se resume con 4 indicadores los resultados obtenidos. Se han manejado los indicadores de ingresos brutos, valor añadido, beneficio bruto y neto. Y aquí se representa pues, la malla de 70 en color rosa y la malla de 100 en color azul. Básicamente, la interpretación que tiene este gráfico es que la malla de 100 reduce el valor retenido de la captura en un 49% con respecto a la malla de 70 milímetros. Y esto implica que tanto el beneficio bruto como el beneficio neto pasan de valores positivos con la malla de 70 a valores negativos con la malla de 100. Y esto indicaría que la viabilidad de la actividad económica de las empresas estaría en serio riesgo en el caso de que se utilizara la malla de 100 milímetros. Bien, toda esta información en el curso del propio proyecto, una vez terminadas las pruebas de pesca que se hicieron en junio, ya en el mes de septiembre, trasladamos un avance de toda esta información a la Secretaría de Pesca para que lo tuviera en cuenta en los grupos de trabajo europeos en los que se pudieran estar tratando las propuestas del reglamento de medidas técnicas. Y es importante resaltar que a día de hoy ese reglamento ya está publicado y esta propuesta de malla mínima de 100 finalmente desapareció y se mantienen las mallas que había anteriormente. Bien, conclusiones del proyecto Méndez. Pues bueno, la malla de 100 lógicamente mejora muy sustancialmente la relación entre la captura retenida y la captura total, o sea, reduce una parte importante de la captura, muy importante de hecho, de la captura no deseada, pero eso tiene un impacto muy importante en las capturas comerciales e impactaría
claramente en la viabilidad económica de las empresas. Y en definitiva, lo que se plantea es intentar medidas de reducción de la captura no deseada que no tengan un impacto tan drástico en la captura comercializable. Y un poco con estas premisas es con lo que abordamos el proyecto Méndez II en el 2019, que tenía un enfoque similar, pero ya con otro tipo de planteamientos, que era un poco, retomamos un poco lo que queríamos hacer en Méndez I, que era probar otras medidas selectivas que no una malla de 100. Bien, en este caso, pues fruto de las reuniones que realizamos con el sector, optamos por realizar pruebas con dos dispositivos selectivos. Un panel de malla cuadrada de 80 milímetros en el plan alto de la manga de la red y un copo de malla cuadrada de 60 milímetros, de los cuales ha hablado Paulo en la primera de las presentaciones. ¿Por qué hacemos de nuevo nosotros las pruebas con estos copos en este proyecto? Bueno, pues porque en realidad lo que ocurre con los dispositivos selectivos es que los resultados son bastante específicos de cada pesquería, en función un poco de la composición de especies y de las particularidades que tiene cada oficio de pesca. Y por tanto nosotros, que sabíamos que este copo de malla cuadrada había dado ya resultados interesantes en otras pesquerías, tanto en el Mediterráneo como en Portugal, lo queríamos probar en el caso de las pesquerías demersales de la flota de Opromar para evaluar qué impacto tendría. El panel de malla cuadrada en gran parte fue impulsado por el propio sector y el copo de malla cuadrada por parte de los tecnólogos de ASTI. Pero de alguna manera consensuamos hacer las pruebas con ambos dos dispositivos. Solamente voy a presentar los resultados con el copo de malla cuadrada, que es en el que se han obtenido los resultados más interesantes, porque hay mayores cambios y mayores mejoras de la selectividad del arte de pesca. En el panel de malla cuadrada sabemos por otros proyectos que habíamos hecho incluso antes de Méndez que los escapes son relativamente reducidos, ocurren en especies que son muy vivaces dentro del arte de pesca, como es el caso de la bacaladilla y el chicharro también, pero no tanto en otras especies como el caso de la merluza o el gallo, que son especies importantes en la pesquería. Bien, bueno, la prueba con el copo de malla cuadrada la realizamos montando un sobrecopo de malla de 38 milímetros. La malla de 60 milímetros es la misma que ha presentado antes Paulo en su presentación. Es un buen compromiso de tamaño de malla para las pesquerías de las que estamos hablando. Estos son los resultados de curvas de selectividad ajustadas a las pruebas de pesca experimental realizadas. En el caso de la merluza, bueno, arriba tenéis el diagrama que corresponde a la malla que está actualmente en uso en la pesquería, que es la malla romboidal o diamante de 70 milímetros, y abajo tenéis la malla experimental, malla cuadrada de 60 milímetros. Hay, en el caso de la merluza, un cambio sustancial para la L50. La L50 es la talla del pez para la cual el 50% de los individuos quedan retenidos dentro del copo de malla cuadrada y el otro 50% sale del copo de malla cuadrada y en este caso quedaría retenido en el sobrecopo de malla fina. Entonces es un parámetro de referencia en los estudios de selectividad que indica un poco cómo es la selectividad del arte de pesca. Y en el caso de la merluza vemos que la malla cuadrada tiene un incremento sustancial de la L50 que se incrementa en prácticamente 4 centímetros. El rango de selección se incrementa ligeramente también en el caso del copo de malla cuadrada en 1 centímetro. En el caso del gallo, por el contrario, no hemos registrado cambios en la L50. Esto posiblemente venga determinado por la propia morfología del pez, que no se presta a un escape por una malla cuadrada y se presta más a un escape por una malla romboidal. Y esto queda reflejado un poco en las curvas de selectividad, en la que se aprecia que no hay cambio en la L50, que se mantiene prácticamente en 16-17 centímetros, pero por el contrario, en el rango de selección, que es el rango de tallas en el que se opera buena parte de la selección de la red, es decir, que va
pues como de por aquí a por aquí, es decir, va de la L25, la talla en la que el 25% de los individuos quedan retenidos en el copo, hasta la L75, que es la talla en la que el 75% de individuos quedarían retenidos en el copo. Entonces, toda una medida también de cuánto deficiente es la selección del arte de pesca. Y en este caso, lo que se aprecia es que el rango de selección se reduce sustancialmente en el caso del copo de malla cuadrada, prácticamente a la mitad, pasa de 4 a 2 centímetros. Con lo cual, si bien no hay un cambio en la L50, sí que hay una mejora de la selección de la red vía reducción del rango de selección. En el caso del jurel, hay también otro cambio importante en la L50 que se incrementa desde 15 a 22 centímetros, lo cual determina pues, una reducción importante de la captura de ejemplares de talla pequeña de esta especie. Si miramos estos datos en términos de peso, que es lo que interesa al sector, en esta gráfica hemos representado los cambios, básicamente reducción de capturas en porcentaje en peso por una parte. En la barra verde tenéis el pescado por encima de talla mínima, pescado comercializable, y en rojo, pescado por debajo de talla mínima, captura no deseada. Y lo que se aprecia aquí salta a la vista que tanto en merluza como en jurel hay una reducción muy importante del porcentaje en peso de captura no deseada. En el jurel prácticamente desaparece. Y también hay una reducción en el caso del gallo, una pequeña reducción del orden de un 13%. En el caso del jurel también tenemos una pequeña reducción del pescado comercializable en torno al 18%. En el caso de la bacaladilla y la caballa no tenemos unos resultados que sean representativos en la medida en que hubo muy pocas capturas de estas dos especies en el momento en que hicimos las pruebas, que fue allá por el mes de junio. Bien, y como esta es una pesquería que es muy multiespecífica, es el prototipo de pesquería multiespecífica, pues también miramos en la medida de lo posible, porque esto era un trabajo ímprobo a bordo de tratar todas las capturas, pues hicimos unas estimas del impacto que tendría el copo de malla cuadrada en otras especies que son importantes en la pesquería, porque todas ellas contribuyen económicamente a la venta del pescado y al resultado económico. Y bueno, lo que vimos es que obtuvimos un incremento moderado en el caso de las capturas de congrio en el orden de un 30%, también en el pulpo blanco que se incrementó en torno a un 10%, y pequeños incrementos inferiores al 5% de otras especies como salmonetes, goyeta, etc. Otro grupo de especies no detectamos diferencias en las capturas entre el copo de malla cuadrada y el copo que se está utilizando en la pesquería de malla de 70, que son estas que tenéis ahí en el eje de abscisas de la gráfica. Todas ellas son especies que intervienen en la venta del pescado. Y, por último, otro grupo de especies con reducción de capturas, entre las que había dos especies que tienen una reducción importante, muy importante de hecho, que son abichón y cintas, una reducción del orden de un 60%, una reducción moderada en el caso de la sepia con puntas, del orden de un 40%, y otra reducción más limitada de otras especies por debajo de un 12%, entre las que están faneca, pota, jureles, calamar, gallineta. Bien, un poco con toda esta información volvimos a repetir un poco este estudio de simulación de la cuenta de resultados asumiendo los cambios en los perfiles de capturas que habíamos registrado en las pruebas de pesca experimental, y los economistas hicieron una evaluación entonces de qué supondría tanto el copo de malla cuadrada como el panel, en este caso el panel de malla cuadrada, en los resultados económicos, que están sintetizados de nuevo en el mismo tipo de gráfica que habéis visto anteriormente con los cuatro indicadores económicos. Entonces, básicamente lo que hay que comentar aquí es que hay una reducción más importante de los ingresos brutos con el copo de malla cuadrada, en el entorno de un 6%, que con el panel de malla cuadrada, que es solamente un 0,4%, y esto viene propiciado por lo que os he comentado antes, de que verdaderamente por el panel de malla cuadrada escapa poco pescado.
hay una reducción sustancial del beneficio bruto con el copo de malla cuadrada, que está estimado en torno al 44%, y muy menor con el panel de malla cuadrada. Tanto el beneficio neto, que es el indicador de viabilidad económica, se sitúa en valores negativos en todos los escenarios que se han simulado. O sea, incluso en el caso de que no hubiera implantación de ningún dispositivo selectivo, asumiendo a rajatabla la obligación de desembarco, pues con la malla de 70 el beneficio neto está ligeramente por debajo de cero. Conclusiones generales del proyecto, pues que ni con el panel de malla cuadrada ni con el copo se consigue contrarrestar el fuerte efecto que tiene la obligación de desembarco. No conseguimos una reducción suficiente de la captura no deseada de las especies sujetas a TAC, a pesar de que hay unas reducciones que son bastante llamativas. Y posiblemente a futuro habría que pensar en incrementar la efectividad de los dispositivos selectivos de alguna manera, tratando de reducir fracciones de la captura comercializable de las especies, ¿no? Y aquí, pues, quizás se podría pensar en dispositivos mixtos que integraran diferentes configuraciones de red dentro del copo. Bien, por último, el proyecto Piscis, que se realizó también en el año 2019, es un proyecto realizado con cargo al plan de producción de Opromar, y en el que Opromar nos pidió a ASTI que evaluáramos un poco, hiciéramos una evaluación preliminar del efecto que podrían tener las luces en el arte de pesca sobre los perfiles de capturas del arte. Todo esto deriva un poco de una nueva línea que en la que se ha comenzado a trabajar en el ámbito científico-técnico en selectividad en los últimos años, en la implantación de luces en las redes para evaluar qué efectos tienen en el comportamiento de las especies por una parte, y también en la selectividad de las artes de pesca por otra parte. Entonces, este era de alguna manera un primer proyecto preliminar para hacer una prueba de dispositivos lumínicos dentro de la red. El objetivo de este proyecto fue establecer una configuración adecuada de luces LED en la red de arrastre. En esta foto de la derecha podéis ver las unidades de red que se utilizaron, que son unos prototipos de luces que está desarrollando una empresa británica. Son unas luces LED que se pueden configurar en cuanto al color y a la intermitencia de la luz, y de alguna manera se trata de bueno, pues empezar a ver qué efecto tiene la luz LED en la red para especies principales. Nosotros nos focalizamos en las especies importantes con TAC: merluza, jurel, bacaladilla y caballa. Bien, la configuración experimental en la que pensamos es, primeramente, optamos por luces de color verde y azul sin intermitencia. Estos colores son los que tienen mayor penetración en el agua, en agua de mar, y por tanto son las que supuestamente serían más visibles, sobre todo a profundidades importantes como son en las que se desarrolla la pesca de arrastre. Implantamos 10 luces en la relinga de flotadores con una separación de 1 metro entre ellas. Las implantamos en la relinga de flotadores, ¿por qué? Bueno, pues porque queríamos ver en estas especies demersales que he mencionado antes, merluza, bacaladilla y jurel, que normalmente son especies que suelen estar más bien despegadas del fondo. Queríamos ver a nivel de la relinga de flotadores, que suele estar en torno a unos 2-3 metros de altura del fondo. Queríamos ver si esto tendría alguna incidencia en las capturas de estas 3 especies. Realizamos lances estandarizados de pesca, realizamos un total de 30 lances, 10 sin luz, que serían los lances contra los que comparar, otros 10 con luz de color azul y otros 10 con luz verde. Estas pruebas las realizamos en el buque de pesca en Mabardán, aprovechando otra campaña experimental que realizamos dentro de la campaña
fue dentro de la campaña Caselem. Y bueno, en esta gráfica está resumido los resultados que hemos obtenido. Para que se entienda, los colores están relacionados un poco con el color de las luces. Hay, por tanto, tres series de datos para cada especie que corresponden al control que está en medio y a la luz verde y a la luz azul. Básicamente, las pruebas de estadística que hicimos sobre los resultados de las capturas son capturas en número de peces. Nos dieron que no hay diferencias estadísticamente significativas en las capturas con la configuración de luces LED que habíamos hecho, si bien en el caso del jurel parece que apunta a que la luz azul podría tener alguna incidencia. Quizás realizando un número mucho mayor repetido de pruebas, quizás las pruebas de estadística hubieran dado otra significación. Pero bueno, todo esto son conjeturas. Las conclusiones generales de esta primera prueba preliminar, bueno, pues que en la configuración que hemos probado aparentemente no tienen un efecto significativo sobre las capturas de merluza, jurel y bacaladilla. Sobre la caballa no podemos decir nada porque, de nuevo, no tuvimos capturas de caballa durante las pruebas de pesca. Por otra parte, lo que sí hicimos también fue familiarizarnos con los dispositivos lumínicos, que no dejan de ser prototipos, y por tanto hubo pues que hacer bastantes pruebas y manejos de los equipos para conseguir que funcionaran medianamente bien. Y una de las propuestas que nosotros hicimos a la empresa es que estas luces LED, que son un prototipo, pues deberían de mejorarse en fiabilidad y en robustez, y quizás también en intensidad de luz. A futuro, si se siguiera trabajando con por esta línea de las luces dentro de la selectividad, pues quizás habría que pensar en concentrar las unidades de luz LED en un espacio más restringido de la red, posiblemente hacia la manga o hacia el copo, y probar si estas luces tendrían algún efecto combinado con algún dispositivo selectivo en el sentido de favorecer el escape. Por ejemplo, en los paneles de malla cuadrada, que para algunas de estas especies pues tienen poco efecto sin luces. En esta imagen veis una configuración que hicimos en un lance de prueba para ver un poco cómo, o sea, qué aspecto podría tener la red con otra disposición de los dispositivos de luces. Y nada más que agradeceros la atención y que espero que os haya resultado interesante estos trabajos que hemos hecho. Bueno, muchas gracias, Esteban, ¿no? por tu presentación, siempre tan didáctica, el de los tres proyectos en los que hemos colaborado esta organización, ¿no? Yo no sé si tenéis alguna pregunta en relación a lo que nos ha comentado. Pues parece, Esteban, que no hay preguntas, que está todo muy claro, ¿no? Como sabes, hemos trabajado conjuntamente, tanto los grabadores como los patrones de los barcos, con vosotros. Se ha seguido mucho estos proyectos. Ya hemos tenido oportunidad de conocer los resultados también previamente, no con tanto detalle como los que has explicado, como has expuesto hoy en tu intervención. Y bueno, pues si no hay más preguntas, decirte que seguiremos colaborando con vosotros. Hoy una compañera tuya, como es Marina, ha podido estar aquí presente con nosotros y esperamos verte pronto. A ver si de una vez por todas terminamos con esta dichosa pandemia. Pues sí, así lo espero yo también, que tengamos ocasión de vernos pronto y de seguir colaborando, porque la experiencia personalmente yo la he considerado muy buena de trabajar con Opromar. Muy bien, muchas gracias, Esteban.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Finalizamos la jornada, espero que haya sido de utilidad pues, para todos, tanto los que han podido estar de forma presencial como los que nos han seguido por la plataforma streaming. Agradecer también, ¿no?, el trabajo que ha hecho la consultora Insenia y, por supuesto, el equipo de Spica, que yo creo que nos ha permitido que las nuevas tecnologías pues estén al alcance de todos y que se hayan seguido, yo creo que con una calidad buena, ¿no?, muy buena calidad, todas las intervenciones. Y bueno, pues hasta la próxima ocasión, si tenemos que seguir haciéndolo pues con este sistema, lo haremos con este sistema, y si no, pues volveremos al método presencial, que también la relación humana, pues esto creo que también es muy importante. Gracias de nuevo a todos los armadores que han venido y por, vamos, dedicarse también una parte de su tiempo, que es muy valioso, a los proyectos que estamos llevando a cabo y que nos interesa divulgarlos y que podamos, lógicamente, aprovecharlos. Nada más.